que ante el miedo de que la pena sea mayor, incluso pueda haber una prisión, es recomendable, o se recomienda. No, no es recomendar, porque yo creo que recomendar en ese tipo de cosas es complicado. O sea, tú tienes que, al final, yo creo que la persona a la que se va a enfrentar a la pena es la que tiene que sopesar. Tú le tienes que decir, mira, lo tenemos más o menos complicado o esto tal, pero un juicio no es matemático. Tú nunca sabes lo que va a ocurrir, ni cómo van a salir lo que te van a contestar, ni las testificales. Puedes tener más o menos claro que lo puedes tener bien, pero a lo mejor tú piensas que al juez a lo mejor le estás convenciendo de algo y que puede ser que no le estés convenciendo de lo que tú piensas. O sea, que tú puedes plantear cómo están más o menos las cosas, pero al final es el cliente el que tiene que decidir. Yo no le puedo recomendar nunca a un cliente, si en un tema de una alcoholemia sí, obviamente le recomiendo, oye, conforma porque no tenemos nada que hacer, o si sabes positivamente que no tienes absolutamente nada que hacer, pero si no, o sea, al final tiene que ser él el que tú le pones, le tienes que poner delante lo que puede haber, lo que tienes favorable y lo que tienes perjudicial, y lo que puedes demostrar y lo que no puedes demostrar, y luego él tendrá que tomar esa decisión. O sea, recomendar es muy, muy, muy complicado. Hay algo muy gráfico en ese tipo de situaciones, como decía Almudena. Tú sabes ya no solo cómo puede salir el juicio, porque las pruebas se practican y pueden ir en un sentido o en otro, sino que incluso una vez celebrado el juicio con toda la documental, con la práctica de las testificales, de las periciales, un juez en base a eso puede tomar una decisión y luego, a través de la formulación de un recurso, otro juez u otros jueces, en base a exactamente lo mismo, pueden llegar a una conclusión distinta. Entonces, si yo, imagínate en ese supuesto que soy el cliente, a la vista de eso, no tengo por qué tener con seguridad si esto me va a salir bien o mal, porque no sería el primero, ni muchísimo menos los casos en los que se revocan unas sentencias, en un sentido o en otro. Entonces, aquí el problema de la conformidad se plantea, sobre todo cuando nos colocamos en la barrera de los 2 años. De entrar o no entrar en prisión. Eso es lo fundamental. Es decir, si a mí el Ministerio Fiscal, la acusación particular y en su caso la acusación popular, me están pidiendo una pena privativa de libertad superior a los 2 años, que si me condenan a esa pena, entraré en prisión, y frente a eso me ofrecen una opción de conformidad con una pena inferior a los 2 años, que me puede garantizar el no ingreso en prisión, si se cumplen una serie de requisitos, normalmente satisfacer la responsabilidad civil, es decir, pagar el dinero que me están reclamando como consecuencia de la comisión delictiva. Hay mucha gente que incluso, no habiendo cometido el delito, se plantea por multitud de circunstancias, porque de esta forma me quito este problema que me está afectando a mi vida personal, a mi vida laboral. ¿Qué sucedería si yo ingreso en prisión y tengo hijos a mi cargo, tengo personas mayores a mi cargo? Un trabajo. Y mucha gente, ahí es donde se produce la disyuntiva de la conformidad. ¿Qué hago? A pesar, ¿reconozco los hechos y me garantizo que no voy a ingresar en prisión? ¿O me la juego? Por ejemplo, el caso que hablábamos al principio de Xabi Alonso, le pedían una pena privativa de libertad elevada. Y él decidió, por las circunstancias personales que le entendiera oportuno, que iba a ir a juicio y finalmente resultó absuelto. Hay otros que no, que deciden acudir a juicio y son condenados. Y hay otros que prefieren garantizarse, entre comillas, el resultado y conformar. De todo esto de la conformidad, hay algo que siempre se asocia mucho a la parte de lo civil, que es el perdón del ofendido. Pero que es un error en muchas ocasiones, porque el perdón del ofendido yo creo que no está solo en lo civil, es decir, hay una parte muy importante en lo penal y tiene mucho peso en lo penal. Claro.
La diferencia entre, bueno, hay en ambos, tanto en el procedimiento civil como en el penal, porque hay determinados delitos, como pueden ser la revelación de secretos, las calumnias, tal, que puede existir el perdón del ofendido. La diferencia con la conformidad es que en la conformidad tú reconoces haber cometido un delito y hay condena. Con el perdón del ofendido no, simplemente la persona ofendida le perdona al ofensor y se extingue la responsabilidad penal, es decir, no hay condena. Es como si hubieran llegado a un pacto, como puedes llegar a un pacto civil, que después tendrás la indemnización que corresponda si quieren ellos. Porque en este caso, Almudena, en lo que son injurias y calumnias, es decir, ahí no actuaría el Ministerio Fiscal. No. Entonces, ahí sí tiene cabida el perdón del ofendido. Sí, en esos procedimientos tienen. Lo que pasa es que hay otros procedimientos, como el de revelación de secretos, en el que sí que interviene el Ministerio Fiscal. Sí, hay, y sin embargo... En ese caso, el perdón del ofendido, al ser una cuestión de revelación de secretos, al fin y al cabo, el bien jurídico protegido también es el de la intimidad, porque al fin y al cabo está revelando un secreto personal, íntimo. Entonces, en ese tipo de supuestos también opera el perdón del ofendido, y lo que sucede, como dice Almudena, es que esa situación genera la extinción de la responsabilidad penal. Cosa distinta es que si en el seno de ese procedimiento se está reclamando no solo una responsabilidad penal, sino también una responsabilidad civil, y se produce ese perdón del ofendido, imaginaros, antes de entrar a un juicio, caben tres posibilidades: que se celebre, que se llegue a una conformidad, donde se reconocen los hechos, se pacta una pena privativa de libertad y la responsabilidad civil que se estime oportuna, o en algunos supuestos muy específicos concurre el perdón del ofendido. En ese caso se extinguiría la responsabilidad penal, pero se podría acordar pues una indemnización civil o lo que fuere, pero en ese caso sí extinguiría y no habría una condena por responsabilidad penal.